veces que iba a visitar a mi abuela al geriátrico era para ver a la gente que estaba y mi abuela me hablaba y yo me la pasaba mirando todos los viejitos que estaban ahí. No sé por qué, pero me perdía horas mirando las expresiones, las manchitas que tenían en la piel. Tienen una ternura que daba las ganas de dibujarlos. Me encantaban. La caricatura, según la Real Academia Española, es la ridiculización de la persona o de la cosa que obviamente no creo, no estoy de acuerdo. Las caricaturas para mí no son la ridiculización, sino resaltar el ángel humorístico que todos tenemos adentro. Y la caricatura es, para mí, deformar todo lo que uno pueda sin que se le vaya al parecido. El logro del caricaturista, o los logros, son dos. Que la gente sepa a quién dibujaste, aunque no tenga el nombre del actor, y fundamentalmente que la gente sepa quién lo hizo, aunque no esté la firma. La caricatura es una manera de representar al otro también de una forma diferente, irreverente, encontrando ese punto en el que todos están de acuerdo que esa persona es así, ¿no? O sea, es una forma irreverente, es una especie de como de síntesis de lo que mejor y de lo peor de uno, pero hay una síntesis después de todo, ¿no? La caricatura no tiene límites en cuanto a la exageración, porque hay tipos que te hacen 2 líneas y hay tipos que hacen 10 millones de arrugas. Yo me relaciono más con ellos, con los que hacen 10 millones de arrugas. Pero el romper una forma, en realidad no hay un límite, ahí ya depende de la imaginación de cada uno y cómo trasladás a la persona al lápiz según tu criterio, ¿no? En los dibujos que yo hago, por lo general, me pierdo, no sé, 1 hora haciendo arrugas y me olvidé el resto de la cara y después vuelvo y veo que no hay nada hecho todavía. Entonces, a mí me di cuenta que me gusta mucho el detalle. Todo ese tipo de cosas siempre se lo interpretó como algo realista, pero vos podés aplicar todo ese tipo de detalles en algo humorístico. Hay muchos dibujantes que mezclan el retrato con la caricatura. La caricatura fue para mí lo que me motivó desde muy chico. Yo tenía en ese momento 8 años y quería hacer caricaturas, pero no sabía que era una caricatura, simplemente yo veía una revista que existía en ese momento, para mí la mejor revista de actualidad, que se llamó Canal TV, donde en la portada de esa revista salía justamente una caricatura hecha por un genio, para mí el mejor caricaturista argentino, que se llamó Abel Yaniro, y yo creo que fue mi maestro, sin conocerlo siquiera, fue quien me incentivó permanentemente. Yo iba los días jueves que salía la revista, iba al kiosco y llegaba ese jueves como cuando con la misma ansiedad esperamos el Día de Reyes de chicos, y yo veía esa tapa, esa caricatura, y no podía entender que alguien podría deformar tanto y seguir manteniendo el parecido. Y bueno, quería obviamente ser caricaturista, mis padres sabían que quería ser caricaturista y me mandaban a las mejores escuelas. Todos los profesores decían, te enseñamos dibujo humorístico y caricatura, pero no se podía enseñar. Y bueno, descubrí que sí se puede aprender.
y aprendí a hacerlo solo. Empecé a tratar de deformar a la gente, empecé a deformar a mi familia, a los profesores de las escuelas, empecé a deformar a mis amigos, ahí empecé a perder amigos. Es decir, que la caricatura no a todos les gusta, pero sí aprendí y sé que se puede aprender. Y el principal secreto es aprender a observar. No me puedo olvidar nunca un día de Reyes donde cuando fui a buscar mi regalo era una mesa de dibujo, y bueno, esa mesa de dibujo también marcó algo muy particular, muy especial en mi vida, y yo creo que ellos vieron a su hijo haciendo lo que les gusta, triunfar. Y cuando yo hablo de triunfar, no es triunfar a nivel conocimiento, que la gente lo aplauda, le pida autógrafos en la calle, sino que puede hacer lo que realmente quiere. Y ellos me vieron con ese éxito, vieron que yo estaba ya viviendo con el dibujo, y esa es la gran satisfacción que yo me puedo llevar, ¿no es cierto? La realidad es que fui autodidacta, siempre fui el culo en la silla y mirar muchas ilustraciones y fotos y dibujar. Sinceramente creo que es lo mejor para cualquier dibujante. Bueno, este es un ejemplar de la Rolling Stone que me puso muy contento hacerlo porque es algo con lo que yo me identifico mucho. Acá tengo el original de los Rolling Stones y esta es la publicación final, que no sé si se va a apreciar o no, pero el nivel de contraste en los negros y blancos es bastante menor que el original. Uno de mis primeros trabajos, o el primer retrato, creo que es el primer retrato que hice, que me di el gusto de publicarlo varias veces, que es un Lennon. Este fue publicado en la revista Noticias, en la Rolling Stone, en varios medios. Creo que justamente sucedió eso porque es un trabajo que uno lo hizo con mucho amor para uno, y eso ellos lo ven y por eso tuvo ese efecto, digamos. Este es el que más me gusta, sinceramente. Mi ilusión era jugar en los grandes clubes o jugar o trabajar en las grandes revistas, y me presenté en una revista que se llamaba Radiolandia 2000. Radiolandia 2000 era la mejor revista de Argentina en cuanto a tirada, en cuanto a calidad. Se dedicaban a hacer noticias del espectáculo, de la actualidad. Y la gran sorpresa fue que cuando me presento, me atiende el director de la revista directamente, sin entrevistas, sin nada. Vio mis trabajos, me preguntó cuánto salían. Me dijo, bueno, a partir de la próxima semana va a salir un póster desplegable en la revista. Y bueno, para mí era un sueño, era como ir a ver un partido de un club preferido y que el técnico se dé vuelta y te diga, jugá, entrá. Más o menos me pasó eso. La caricatura, primero hay que saber hacer retratos, eso considero yo. Tenés que entender las formas, tenés que saber el armar en cuanto a estructura una cara, porque hay muchos caricaturistas que se lanzan a hacer ese tipo de trabajos y quizás no tengan la menor idea de lo que es armar técnicamente una cara, por ejemplo, y que tenga una síntesis en 2 brochazos, como lo hace Sebastián Dufour, que es uno de los caricaturistas para mí más importantes acá. Pero el tipo llegó a un punto, rebotó y hoy te hace una caricatura con 2 líneas, pero habla de eso, del estudio, del conocimiento, de entender las formas, entender la luz, entender las sutilezas que transmite esa persona para saber captarlas y trasladarlas en algo con poco. En los retratos yo siempre trabajé en el sentido inverso
a lo que se conoce como un retrato clásico, que uno agarra una hoja en blanco y empieza a generar las sombras de las cuales va surgiendo las formas de la persona que uno está retratando. Siempre yo trabajé, no me pregunte por qué, pero a la inversa, trabajé con hojas negras y empecé a dar las luces. Uno está pensando más en la composición, en la expresión y del personaje, la expresión física, en la paleta, en la iluminación, y es como que uno se pierde en eso y yo termino divirtiéndome más con eso, que al final no me puse a pensar ni siquiera en la persona que me lo está pidiendo más de una vez, que después quizás no va con la pauta original, y menos con la persona que lo va a ver, porque es como un recreo en realidad. Yo nunca lo tomé como un trabajo. La realidad es esa. Suena medio feo decirlo, porque uno parece que está dibujando en su casa como si fueran chicos y nunca maduró. De hecho me lo siguen diciendo. Hoy en día predomina lo digital, programas como Photoshop, Illustrator, que realmente son alucinantes las cosas que se consiguen y que pueden reemplazar perfectamente al pincel o al lápiz, pero yo creo que la adrenalina que a mí particularmente me genera el apoyar un pincel, un lápiz contra un papel, no lo puede conseguir ningún medio digital. Mi predilección es justamente el acrílico. El poder darle color a un trabajo te permite conseguir volumen también. Es decir, dentro de las caricaturas hay caricaturas más simples, que no significa que son peores. A veces el poder de síntesis es muy importante, pero hay caricaturas más planas y hay caricaturas donde tienen una elaboración a nivel de ilustración casi fotográfica, donde uno ve los detalles en cuanto a las arrugas, en cuanto hasta las venitas del ojo, las huellas digitales en algunos trabajos de los que hago. Es decir, me gusta ser minucioso en cada uno de los trabajos, y los colores de acrílico te permiten justamente una variedad increíble, una gama increíble de colores que a su vez le dan perspectiva al dibujo, volumen, tridimensión, y eso es lo que yo quiero lograr, pretendo lograr y sigo aprendiendo para seguir haciéndolo. Esto tiene que ver con lo que yo les hablaba antes del estilo de pintura que voy desde el oscuro hacia la luz, levantando formas que me van insinuando las manchas. Y por suerte yo tuve la posibilidad de incursionar con los materiales pocos años antes de que se empiece a trabajar con el digital. Entonces creo que eso es importantísimo porque te da una mejor idea de técnicas de pintura, que hoy en día las camadas de ilustradores que arrancan directamente en digital en parte se la perdieron y se vuelcan mucho a las herramientas que son, por decirlo de manera casera, yates que te agilizan el proceso de trabajo. Siempre tengo discusiones con mis compañeros de trabajo porque yo quiero ponerme a pintar algo, como decir, un tapado de una vieja, y voy pelito por pelito como yo hacía cuando era pibe, y me dicen, pero estás 2 horas con eso, agarrá y usá un brush y resolvélo más rápido. Y bueno, pero creo que me vino muy bien el poder haber absorbido la vieja escuela del pincel, que ya hoy en día está bastante abandonada. ¿Qué es este personaje? Este es un viejo de mierda. Perdón la expresión, ¿no? Pero me salió cara de culo, ¿eh?
proceso de una caricatura es para mí maravilloso, es un deleite, porque como te comentaba, es primero el observar a la persona, saber qué rasgos predominan y saber de que todas las caras se pueden caricaturizar. Es decir, al principio uno como novato busca las caras que ya vienen dibujadas, que hay que calcarlas nada más, y después sabemos que todas las caras de mujeres o personas, hombres carilindos, se pueden caricaturizar. Y es resaltar un poco, como dijimos, las exuberancias o las virtudes de la persona. La forma de trabajo mío es bocetar primero. Para los que no sepan, el boceto es un dibujo previo, muy suave, que nos da la posibilidad de modificarlo a medida que vayamos trabajando. Y a partir de ahí vamos descubriendo la inclinación de los ojos, si predomina más la nariz, la altura de las orejas. Hay un montón de rasgos que obviamente nos dan la facilidad como caricaturistas para poder plantar el dibujo lo más parecido posible. Cuando decimos plantar es la diagramación, el poner en una hoja blanca, tan blanca que no tiene nada, empezar a darle vida por medio de un lápiz, por medio del dibujo. Es tratar de bocetar todo aquello que yo veo que predomina en una cara. Y de esa forma obviamente empieza a nacer, más allá después de las técnicas que le apliquemos, pero el paso previo, digamos, para empezar a generar una caricatura es ese. En el colectivo yo estoy viajando y estoy escaneando detalles de caras todo el tiempo. Eso le pasa a todos, inclusive a vos. Yo te estoy mirando y te estoy caricaturizando, por decirlo de alguna manera. Las personalidades que siempre a uno le influenciaron, les da ganas como de devolver un poco ese arte que a uno le regaló de alguna manera. Es distinto el proceso de trabajo cuando es para uno que cuando es para alguien por encargo. Yo solo con mi manera de componer una ilustración, con mi manera de iluminarlo, con mi obsesión por los detalles y planteando la ilustración como yo quiera, es distinto de cuando te piden algo donde te están determinando, te están diciendo fíjate que necesito tanto espacio acá para poner texto, fíjate que necesito componer con un título. Entonces ya no es lo mismo, ya tu trabajo no tiene el mismo valor que cuando uno trabaja para uno. Al haber sido la primera etapa ilustrada de la Rolling Stone, había bastantes inquietudes, entonces hubo mucha influencia de los editores para ver el paso a paso del progreso de la ilustración. Entonces yo siento que no tiene la misma calidez de trabajo o el detalle fino que yo hubiera deseado hacer por mi cuenta, digamos. Esas cosas siempre se ven reflejadas. Habré estado 2 semanas trabajando más con miedo que con placer. Más con miedo de que funcione y estén contentos que con placer de perderme en el dibujo y hacerlo con la naturalidad que uno hace sus propios trabajos. La caricatura aquí produjo una revolución en su momento porque aparecieron 3 caricaturistas uruguayos, Mayol, Álvarez, Cao, que fueron realmente increíbles porque captaban los rasgos, tal vez no tan desformados, eran más similares a una foto. Y bueno, nace una revista en 1870 y algo, donde a través de esa revista, Caras y Caretas, empezaron a aparecer las tapas con las caricaturas de estos 3 genios uruguayos y a su vez posibilidad a infinidad de ilustradores y caricaturistas para empezar a trabajar en las revistas. Pero ellos ponían a través de sus caricaturas todo aquello que realmente se veía, pero que no se podía demostrar con una nota. Es decir, una nota te puede relatar lo que es la persona, pero ellos captaban la intimidad, captaban la imagen, digamos, interna de esos personajes y salían las tapas con las caricaturas increíbles de los grandes políticos de esa época. Esa revista que perduró durante muchos años, se cerró, volvió a abrirse. Yo tuve la suerte de trabajar en la segunda etapa de esta revista, donde también se reflejaba a través de esas caricaturas todo aquello que, yo te digo, uno se lo imagina y no lo quiere decir. Es decir, a veces el periodista no se quiere jugar
excepto periodistas del espectáculo que no les importa, pero hay periodistas serios que por ahí no quieren identificar esa parte, digamos, humana y las fallas humanas que todos tenemos, y el caricaturista lo resalta. Hay muchísimos dibujantes, tenemos un caudal de dibujantes en Argentina maravilloso, con una calidad no solamente a nivel dibujo, sino a nivel humorístico. Quino, ¿qué podemos obviar de Quino? La alegría de que cuando voy a distintas editoriales en muchas partes del mundo tienen siempre una Mafalda en las oficinas del Miami Herald, en oficinas en Europa. Walt Disney es actualmente mi referente, son mis referentes, no solamente por la calidad artística, las creaciones estupendas de sus ilustraciones, sus animaciones, sino por la calidad comercial de todo esto. Y de eso se trata también, que el dibujante, el arte, uno no tiene que vivir por amor al arte, sino también saber la comercialización. Y como referente número uno, sin duda, es Walt Disney. El caso de Sebastián Kruger, que es un artista que conocí después de que yo hacía mi trabajo de dibujo hiperrealista, lo cual me dio satisfacción porque me lavo las manos de que no le robé, pero sí no puedo dejar de consultar cuestiones estéticas de manchas de color y de detalles de arrugas, que este tipo en particular lo hace más que bien. Lo veo y entiendo la obsesión que él puso en esta ilustración en cada detalle de la cara, porque más allá de la forma general, que ya eso hace a la caricatura, el tipo habrá estado días enteros haciendo pelitos, arrugas y manchas por todos lados, que no hacen a la forma, hacen al detalle, que es justamente donde yo me pierdo y donde más disfruto en realidad. Porque vos ves la forma general y ya te causa gracia. El tipo podría haber hecho esto en 2 líneas y ya la idea estaba plasmada. Pero la riqueza técnica que el tipo se mandó en esta ilustración es lo que lo hace más rico todavía. A veces uno busca mayor perfeccionamiento, es decir, jamás yo me conformo cuando hago una caricatura, de todas las caricaturas que van a ver, jamás me conformo con un primer boceto como el que estoy haciendo ahora. Esto es simplemente un estudio para después empezar a depurar, empezar a marcar detalles, cada vez, digamos, consiguiendo el mayor parecido, consiguiendo volúmenes a través de la luz, a través de la sombra. Pero esto es tal vez el primer boceto que se utilizaría para poder empezar a conseguir el parecido. Bueno, lo firmamos por acá. Ahí estamos. Yo, de que tengo uso de razón, quise hacer esto, lo cual para mí es importantísimo porque me siento afortunado de que así sea. Cada uno tiene una adrenalina en el momento en que empieza a hacer una ilustración, donde querés ya volcar una idea. No sé cómo concluir, cómo sacar una conclusión sobre lo que es la ilustración, pero para mí es
es hermoso. Cuando uno se sienta delante de alguien para caricaturizarlo o retratarlo, es muy divertido porque enseguida sentís el nerviosismo del otro, porque no sabes por dónde lo vas a atacar en realidad. Y vos tampoco sabés bien en qué va a concluir la cosa, pero ya te imaginás a ese tipo todo roto de alguna manera o apenas distorsionado o una facción de su cara, y esos momentos son muy divertidos, A mí me gusta trabajar en la intimidad particularmente, porque me siento un poco más cómodo. Será para que quizás no te peguen.